Me gustaría comenzar leyendo en 2 de Corintios y capítulo 8, versículos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que con grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Al apóstol Pablo le llama la atención que hay un grupo de hijos de Dios que están pidiendo por favor que les dejen servir. ¿Por qué? Porque en ellos había un gozo que no se podía parar quieto, porque había una actitud en sus corazones que les impulsaba a hacer las cosas. Y yo anhelo que eso ocurra en medio nuestro. Gracias a Dios, a lo largo del mundo nos encontramos con muchos hermanos que están en esa actitud, con gozo, con ánimo y con ganas de servir. Y sabes, es prioritario. Muchas veces pensamos que la alegría tiene que venir cuando los resultados son positivos. Y lo que Dios nos enseña es que la alegría tiene que estar en nosotros para que los resultados sean oportunos, sean adecuados. Solamente aquellos que tienen ese fuego en su corazón pueden hacer que las cosas a su alrededor sean diferentes. Y por eso tenemos que salir cada día de nuestras casas con las pilas llenas, con el ánimo pronto y con la disposición al servicio. No podemos esperar a que las circunstancias a nuestro alrededor sean positivas, sino que nosotros tenemos que generar que esas circunstancias sean así. Y esa es nuestra fuerza. Es la fuerza que había en esa iglesia en Macedonia. ¿Y por qué el apóstol saca este ejemplo? Porque la mayoría de los cristianos no tenían ese fuego. Y nosotros tenemos que anhelar tenerlo, tener ese gozo en nosotros, porque definitivamente tenemos el privilegio de haber conocido al Señor. Bueno, 4 o 5 amén. Tenemos el privilegio de haber conocido al Señor. Eso. Es que tenemos que estar tan entusiasmados. Yo me acuerdo recién convertido que estaba en el sofá de mi casa viendo la televisión con mi familia y de mí salía palabras de gozo y de agradecimiento casi sin poder evitarlo. Y a veces cuando alguien se convierte, los cristianos viejos les dicen, ya se te pasará el gozo. Es decir, ¿por qué? La realidad del mundo te va a enfriar. Dice, no, Señor, nosotros tenemos que tener la fuerza para poder cambiar el mundo que nos rodea. El mundo que está desesperado necesita personas con esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos. Porque si nos ponemos delante de Dios cada día, vamos a salir fortalecidos por la gracia de Dios. Ayer estuve con un hermano que estuvo sirviendo con nosotros en Ucrania. Es de un ministerio amigo. Y él hizo un vídeo poniéndose la chaqueta de remar, la chaqueta verde. Y él decía, es que cuando me pongo el chaleco de remar me entran unas fuerzas sobrenaturales y yo se lo recordaba ayer, ¿no? Y decía, eres tremendo. Evidentemente la fuerza no está en la chaqueta, es decir, el hábito no hace al monje. Tiene que ser el interior de nuestros corazones el que cambia las vidas de los que están a nuestro alrededor. Y esa es nuestra gran fortaleza, no en nosotros, sino en el privilegio que Dios nos da. Y fijaros que estaban pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tenemos el privilegio de poder servir a que haya personas que salgan de su pobreza, de su debilidad,
de su angustia, porque el poder de Dios está en nosotros. Y tenemos que ser conscientes de ese privilegio. Y cuando alguien se siente privilegiado, está contento. Cuando alguien se siente privilegiado, no tiene quejas en su corazón, porque dice, no, tengo más de lo que me merezco. Y realmente tenemos más de lo que nos merecemos. La gracia de Dios está con nosotros y tenemos que tener ese ánimo fuerte en nuestras vidas para reconocer que Dios está con nosotros. Lo demás es deshonrar a nuestro Dios. No tenemos derecho para tener lo que tenemos. Lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha permitido, yo pienso, llevo 41 años que conocí al Señor. Nunca imaginé poder estar y participar en todo lo que me ha tocado vivir a lo largo de este tiempo. Y yo cada día le tengo que dar gracias a Dios. Y qué bueno que le demos gracias a Dios. Señor, gracias que tengo lo que no me merezco, que me das mucho más de lo que es el fruto de mi esfuerzo, sino que hasta el esfuerzo que puedo tener me lo das tú cada mañana en mi vida. Así que qué bueno que estemos gozosos, sea cual sea la circunstancia que haya a nuestro alrededor, porque Dios nos ha dado fuerza para vencer cualquier cosa que haya alrededor nuestro. Amén. Cuando el pueblo de Israel tuvo que reconstruir el templo de Jerusalén, no lo voy a leer porque así gano tiempo, dice la palabra que edificaron el muro hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Estaban animados porque tenían una visión y tenían una misión que cumplir. Y Dios nos ha puesto en medio de la sociedad en la que estamos con un propósito divino. La importancia no es el hecho de que somos una ONG tan buena y tan fenomenal, no. El hecho es que hay un propósito divino para nuestra existencia. Y entonces qué bueno que podamos decir, Señor, yo quiero participar de tu plan para la tierra en la que tú me has puesto. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy en un sitio muy difícil. Cuando estés en un sitio muy difícil, dale la gloria a Dios, porque si Dios te puso en un sitio difícil, ¿para qué es? Para que en ese lugar se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Así que cuanto más difícil sea el lugar, más poder de gloria de Dios va a haber en nosotros si realmente creemos que estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Es así. Así que tenemos que estar gozosos de tener el privilegio de poder servirle allí donde Dios nos ha puesto. Y sabes, si tú tienes esa convicción, Dios te va a dar la gracia para obtener la victoria en el sitio donde Dios te pone. No estamos para fracasar. Y si alguna vez Dios permite un fracaso, es para darnos luego una victoria mayor. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El muro de Jerusalén fue reconstruido en 52 días. Un hito imposible, que Dios hizo posible porque la gracia de Dios estuvo con ellos. Y la realidad de remar es un hito imposible. Tantos y tantos nos dicen en tantos lugares donde nos ven, dice, ¿cómo habéis podido hacer lo que habéis hecho? Perdona, no hemos sido nosotros, ha sido la gracia de Dios en medio nuestro. Y todavía el Señor no nos ha desechado, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ni lo va a hacer, porque estamos cumpliendo con su propósito para nuestras vidas. Así que tenemos que estar tan agradecidos a Dios por el privilegio que nos ha dado de servirle aquí. Tan agradecidos a Dios por las puertas que nos abre, por los lugares donde nos permite estar. De tal manera que allí donde estamos tenemos que ir sabiendo que es propósito de Dios para bendecir el lugar donde estamos. Yo estoy tan agradecido a Dios que nos está abriendo puertas también con los políticos, ¿no? Y vengo de Brasil. En Brasil es impresionante ver cómo trabajamos
en equipo con las autoridades allá. Y es lo que pretendemos hacer en España también, porque necesitan que les transmitamos nuestro entusiasmo y nuestra gracia para que ellos puedan ir adelante, porque qué difícil tener una responsabilidad política en este país, ¿verdad? Ellos saben las batallas que tienen, pero qué bueno que nosotros les podamos animar, fortalecer y sobre todo aquellos que con dignidad quieren servir al pueblo como lo hacemos nosotros. Amén. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículos 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El propio Señor, cuando tuvo que afrontar el reto de la cruz, la noche anterior se puso delante del Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? El Padre envió a un ángel para que fortaleciera al Señor para poder enfrentar lo que iba a ocurrir al día siguiente. Y yo me imagino al ángel hablando con el Señor allí, en el huerto del Getsemaní, ¿no? Y diciéndole: tú sabes que tu sacrificio va a tener el fruto de tantos millones de personas que van a ser librados de la condenación eterna. Tú sabes que tu servicio y tu entrega va a producir un cambio en el mundo en el que estamos. Un mundo que está abocado a acabar como el mundo que hubo antes de Noé, al juicio y a la destrucción. Y sin embargo, tú vas a ser quien va a hacer que este mundo cambie, donde va a haber millones y millones de personas que van a gozarse en tu presencia y que van a tener una dignificación que si no, no la podrían tener. Y yo me imagino al Señor fortaleciéndose en las palabras que recibía, que Él conocía, pero que recibía y recordaba a través del ángel. Y cuando termina ese tiempo de oración, el propio Señor dice: ya está todo hecho, ya está todo preparado. Ya estaba Él preparado para poder afrontar todo lo que venía después. ¿Por qué? Porque en Él había una fuerza interior que era el gozo de Dios, que le llevó hasta estar en la cruz con el gozo puesto delante. ¿Por qué puso el gozo delante? Porque lo tenía dentro y pudo enfrentar la realidad de la cruz, que es terrible. Lo más duro que tuvo que soportar el Señor es la ruptura de su comunión personal con el Padre, pero con ese gozo en su corazón pudo superar hasta aquello y luego obtener la victoria absoluta en la resurrección. Pero qué bueno que nosotros podamos seguir el ejemplo del Señor también en eso. Muchas veces nos han dicho que tenemos que ir siguiendo los pasos del Señor hasta la cruz. No, tenemos que seguir los pasos del Señor hasta la resurrección, hasta la victoria final, pero poniendo el gozo delante. Así que cuando hay dificultades, cuanto más grandes sean las dificultades, mayor va a ser la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Y eso lo tenemos que tener claro. Señor, tú no nos dejas, no nos vas a abandonar. Tú has prometido estar con nosotros y hasta ahora has cumplido cada día tus promesas y sabemos que vas a seguir haciéndolo. Y qué bueno que sea así. Aleluya. Y quiero terminar con Apocalipsis 19, versículos 6 al 8. Y oí la voz de una gran multitud con el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estamos pensando muchas veces que estas imágenes de Apocalipsis es algo que va a ocurrir
cuando venga el Señor y estemos allá, pero el Señor quiere que disfrutemos de las bodas del Cordero cada día de nuestra vida y que podamos gozarnos y alegrarnos y darle gloria a Dios. Gozarnos, alegrarnos y darle gloria a Dios, porque Él nos ha concedido que estemos limpios. Nos ha hecho estar vestidos de lino fino que representa las acciones justas de los santos. Y qué maravilloso es ver las acciones que Dios nos ha permitido hacer. Cómo a lo largo de todo el mundo estamos viendo tantos miles de personas que están siendo rescatadas, tantas personas que han salido de su pobreza, de su debilidad y que están recibiendo la gracia de Dios para sus vidas y que de la tristeza, de la pobredumbre han pasado a tener vidas dignas. Y tenemos que estar tan contentos de ver que las promesas de Dios no son para otro mundo después, sino que se van reproduciendo cada día alrededor nuestro. Y qué bueno que nosotros podamos así glorificar a Dios con nuestras vidas. Así que nadie os robe el gozo de Dios, sino disfrutar de Él y ser llenos de su presencia, y que estemos todos gozosos. Las caras largas son para otros. Nosotros tenemos que manifestar desde dentro del corazón un rostro alegre como consecuencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo os bendigo, no dándoos una bendición apostólica, ni papal, ni cosas de ese tipo, sino os bendigo porque la gracia de Dios está en medio vuestro. Reconocerla y vivir con ella. Amén, ¿verdad? Y solamente quiero terminar orando por vosotros. Padre bendito, estoy tan agradecido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, Señor. Señor, por los ministerios que has levantado en ellos, Señor, por tu unción, por tu presencia, por tu gracia. Señor, gracias por el equipo que has ido creando alrededor nuestro. Señor, que a pesar de nuestras torpezas y debilidades, tú estás trayendo tanta bendición y gracia. Señor, gracias por lo que has hecho hasta hoy con nosotros, pero sobre todo por lo que está por delante. Señor, por tu fortaleza y por tu renuevo en nosotros. Señor, solamente reconocer que tú lo estás haciendo ya. No te pido que nos bendigas, sino te doy gracias porque ya lo estás haciendo. Y proclamo tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.